Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cristianos, salgan y voten, solo esta vez. No tendrían que hacerlo nunca más en 4 años. ¿Saben qué? Estará bello, todo estará arreglado, no tendrán que votar más, mis bellos cristianos. Sobre la importancia de la fe. Para este analista, un llamado urgente al voto evangélico. Es parte de la dinámica que se vive en este momento de campaña, ¿no? Y saber que el voto evangélico ha sido leal hasta cierto punto hacia Trump, que en este momento pues lo va a necesitar más que nunca. Este año va a estar muy interesante las elecciones aquí en los Estados Unidos, especialmente ahora que Donald Trump eligió a J.D. Vance. J.D. Vance es una persona nueva en la política, apenas creo que tiene como 1 año y medio de ser senador. Antes de eso estaba involucrado en la política. Pero él tiene muchas conexiones. Tiene conexiones con los protestantes, conexiones con los católicos. Incluso él es católico. Él se convirtió al catolicismo. Y él tiene unas ideas muy interesantes que pueden tener mucho que ver con las profecías. Especialmente lo que encontramos en Apocalipsis 13. Se sabe que el protestantismo, las religiones aquí en Estados Unidos buscarán el poder político. Y hoy estamos viendo eso. J.D. Vance en el 2021, él fue entrevistado y le preguntaron acerca de unas ideas de cómo podría hacer que este país volviera a florecer. La pregunta más difícil es, ¿cuál es el credo americano compartido que realmente nos une? Cuando nuestros líderes han decidido que este es un país fundamentalmente racista y malvado. Y para tener que una nación esté junta, tú necesitas algo que una a las personas. Así que, como cuando los españoles desembarcaron por primera vez en lo que ahora llamamos México y construyeron la nación moderna de México, había un credo compartido, era la Iglesia Católica Romana, ¿correcto? Había algo en el que todos participaron y se convirtieron en parte de eso, y eso unificó a la gente. Hubo un matrimonio interno, hubo un proceso evolutivo en el que se convirtieron en parte de la misma gente. Cual ya sea que se hayan convertido del mismo credo, los estados estaban unidos. ¿Y cuál es ese credo en Estados Unidos de América el día de hoy? O sea, antes, ciertamente en los siglos XVIII y siglo XIX, era muy tradición cristiana en este país. Y sí, creo que realmente comenzamos a perder ser cristianos en el punto del medio siglo del XX. Y sabes, creo que incluso, de hecho, a los finales del siglo XX, no era explícitamente religioso, pero había algo como, bueno, todos somos parte del mismo equipo, este es un país genial, estamos comprometidos con ciertos valores. Eso parecía ser lo suficiente, al menos cuando yo estaba creciendo en el país. Pero ¿ahora qué? Ahora no hay un credo americano compartido y nuestros líderes parecen totalmente desinteresados en creer uno o reconstruir uno o incluso recordar uno del pasado. Es difícil tener un país cuando la gente no cree en un conjunto común de valores, y ahora mismo eso es lamentablemente cierto en este país de nuevo. Gracias en gran parte a nuestros líderes. ¿Cómo podemos desmantelar de manera efectiva a la repugnante clase dirigente? Yo creo que lo que Trump debería hacer, y si yo le estuviera dando una pieza de consejo, yo le diría, despide a todos los burócratas de nivel medio, a todos los funcionarios públicos en el estado administrativo. Reemplázalos con nuestra gente. Y cuando los tribunales te digan algo, porque te llevarán al tribunal, tú te levantas y te pones de pie enfrente del país como Andrew Jackson. Y tú le dices a la Corte Suprema, el emperador ha tomado una decisión y ahora la vamos a hacer cumplir. Las ideas que J.D. Vance tiene
en cuanto a cómo cambiar la administración están allí implantados en el proyecto 2025. Porque se ha dicho mucho que aunque gane un republicano, si no tienen la mayoría del Senado o el Congreso, no se puede hacer nada. Entonces, una de las ideas es cambiar totalmente eso. Me refiero en cuanto a la administración, los trabajadores, los empleados que van a estar bajo la dirección del candidato que llegue a ganar la presidencia. De cambiar todo para así poder mover hacia adelante los planes que tiene esa administración conservadora. Dentro del proyecto 2025 está la ley dominical. No está explícitamente escrito así que diga ley dominical, pero se habla acerca del cese del trabajo en el primer día de la semana. Y ahí también involucran un lenguaje donde dicen que para los empleadores que quizás consideren el séptimo día, o sea, el sábado, como el día de reposo, pues trabajarán con esa institución o ese empleador. Pero es interesante que cómo las cosas van cambiando. No se confunda por las luces y el espectáculo musical de este club nocturno en Miami. Son las 11:30 de la mañana y esta iglesia evangélica hispana ha comenzado su servicio dominical. Llaman profeta a su pastor Diony Báez, un venezolano que predica desde los 8 años. Somos cabeza de comunidades, literalmente. Pues son miles de personas que son influenciadas por nuestra palabra. En pleno año electoral, su autoridad trasciende lo espiritual y guía a una gran porción del electorado latino, pues alrededor de 10 millones de hispanos se identifican como evangélicos o protestantes. El pueblo evangélico estamos más involucrados que nunca. Los latinos evangélicos este año van a votar como ningún año anteriormente. Sus posturas conservadoras, particularmente en torno al aborto, han consolidado el voto evangélico en una sólida base del Partido Republicano en las últimas décadas. Apoyo a Donald Trump porque él ha hecho una diferencia, la sigue haciendo. Es un hombre que dobla rodilla y le pide al Padre dirección. Y para cortejarles, se ha vuelto común escuchar a candidatos republicanos prometer que alinearán su agenda política con la fe cristiana. Tenemos que traer de vuelta nuestra religión. A esta ideología se le conoce como nacionalismo cristiano. Borra la separación del Estado y la Iglesia, mezcla la identidad americana con la cristiana y promueve que las leyes de esta nación estén basadas en sus valores religiosos. Sería muy bueno que el Estado con la Iglesia se hicieran uno y los dos lucháramos juntos. Somos pro vida, pro libre expresión de religión y pro justicia bíblica. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. En el 2022, ellos, J.D. Vance y otras personas que tienen una gran influencia sobre su vida espiritual, uno de ellos es Patrick, dijeron palabras ahí que son profecías que hemos estado esperando por hace muchos años. En cuanto a la ley dominical, en cuanto a ejercer el poder político, buscar el apoyo político para poder ejercer y influir sobre los candidatos, sobre los gobernadores, senadores, presidente, para traer nuevamente lo que aquí en Estados Unidos se conoce como las leyes azules, en inglés es Blue Laws. En los Blue Laws tenía que ver con el cerrar el domingo. En aquel entonces no fue pasado esa ley como una ley nacional, sino que cada estado fue adoptando la ley dominical estatal y habían castigos donde ciertas personas, si trabajaban en domingo, fueron llevados a la cárcel. Pero quiero resaltar de que esa ley no fue hecho nacional, sino estatal.
pero en esta reunión dijeron cosas muy interesantes que hacen que las profecías están cumpliéndose en nuestro tiempo. Que fue dado a la iglesia, en Roma, nuestros elevadores poderes, los poderes que trabajan demostrablemente bien en términos temporales y materiales, así como en espiritual y eternos. Ahora, todo esto me lleva al tema central que se nos dio a todos en nuestro papel. ¿Cómo abordamos la cuestión material que enfrentamos nosotros hombres en sus porches esperando que regresen? ¿Cómo enfrentamos esas preguntas que son preguntas con un rostro humano sin colapsar en el materialismo? Ya aludí a la iglesia como esta, y abre paso contra una propensión etrópica a desordenar la historia humana, pero es precisamente la sociedad perfecta la que es un contrapeso contra el materialismo. Por el bien del argumento, digamos que va a tomar un tiempo para que esta nación se una a la sociedad perfecta. ¿Qué otros baluartes tenemos contra el materialismo? ¿Qué otras ayudas tenemos para mover a la gente hacia la gracia, hacia una felicidad cívica? Lo primero que yo diría es una ordenación pública a Dios. Esto es algo que está realmente en la traducción americana, la tenemos en nuestro dinero, la tenemos en nuestros edificios. La ordenación pública a Dios es algo que ha sufrido mucho en las últimas décadas, pero se restaurará fácilmente. Y yo diría, yo digo que continúa a estar en los libros, en muchos diferentes estados, en forma de leyes azules o leyes sabáticas, si has estado siguiendo nuestras disputas. Hemos sido defensores de las leyes sabáticas, una restauración del sábado. El sábado es el regalo más concreto y material que podemos dar a nuestra nación. Así que quiero proponer como baluarte, como un peso, como una condición para abordar las cuestiones materiales, de una manera no materialista, nuestro compromiso político con Dios como pueblo, como la fuente y el fin de nuestro bien, y como la única forma inteligente de darle sentido al bien americano. Una orientación pública hacia Dios. ¿Desde dónde se refleja? Reflejada en formas concretas y días festivos nacionales, en liturgias cívicas, en leyes sabáticas, leyes dominicales. Sí, leyes dominicales que requieren el ceso. ¿El ceso de qué? El ceso del comercio. Un cese de todo ese comercio, de ese despilfarro. Lo que fuera que ese hombre de 75 años entregó en la puerta de la residencia de Papín un domingo por la mañana, podría cesar y podríamos ser libres por un día para Dios. Por la deuda que le debemos, porque somos primero y ante todo deudores a Dios. Somos primero y antes que todo deudores a Dios. Pienso que algunos de nuestros donantes en esta sala me han dicho esto. En segundo lugar, esta ordenación pública a Dios nos señala precisamente a la forma en la que está la naturaleza misma de la bondad, de comunicarse a nosotros, para hacerse común. Y en la visión católica, el compartir del bien común es precisamente la forma en que nuestros bienes personales son elevados. Leyes sabáticas son una manera de orientarnos públicamente hacia Dios, pero también salvaguardar el bien común de la familia, el bien común del sacramento, del matrimonio familiar, el bien común de las comunidades, el bien común de las comunidades locales, el bien común de la Santa Iglesia. Y el Estado, al hacer tales leyes, establece un límite.
el mismo debe establecer el límite. El Estado mismo debe establecer el límite a un materialismo quemado que nos deja tristes en los porches esperando cosas que no deberíamos esperar, reduciendo a todos a los engranajes de la maquinaria del capital. Necesitamos usar el poder político para renovar y fortalecer estas sociedades de amor, no mercantiles. Por ejemplo, es necesario promover esquemas para asegurar el financiamiento total para las escuelas religiosas. También he defendido en otros casos la anulación de los casos de oración en las escuelas de principios de los años 1960 para permitir la restauración de la oración ecuménica y las escuelas públicas. Y luego Chad Peckles acaba de instar a pensar en cómo cercar el sábado, o al menos cercar el comercio durante el sábado. Nuevamente vivimos en un país muy diverso, pero hay cosas que son posibles. Y a menudo lo que se interpone en el camino es realmente un legado de hostilidad hacia las instituciones religiosas que se apoderó de nuestra jurisprudencia después de la Segunda Guerra Mundial. Llaman por la ley dominical, llaman por castigar a aquellos que si no están obedeciendo, pues que reciban un castigo, y sobre aquellos que están obedeciendo, pues darle una recompensa. Y esto está explícitamente dicho en las profecías. Nuestro imperativo ahora es potencialmente tener el poder político al servicio del buen orden político, castigando a los enemigos que fomenten el mal de manera muy similar a como Ron DeSantis castigó a Mickey Mouse, el pedofilio, y recompensar a los amigos que promueven el bien. Como dije en otro discurso reciente por parte del Instituto Claremont, debemos participar en algunas de las tácticas de ojo por ojo, porque nuestros enemigos emplean esos mismos métodos para proteger y recompensar a nuestros votantes y personas y apoyar a nuestros votantes y personas deshumanizadas por cualquier medio legal necesario. Si mi amigo David exhortó saber qué hora es, significa cualquier cosa en absoluta, significa reconocer que esta es la agenda básica que la hora tardía de nuestra república ahora exige. Significa reconocer que esta es la agenda básica que la hora tardía de nuestra república ahora exige. No hay honor absoluto en el llamado perdedor de principios, y mucho menos en perder contra los ultra perdedores. Los progresistas homosexuales que desprecian América, desprecian a la civilización occidental y desprecian todo lo que es bueno, verdadero y bello en este mundo. Así que vamos a desliberalizarnos y construyamos y ejercemos el poder al máximo de nuestras capacidades para que Estados Unidos pueda realmente derrotar el progresismo y seguir adelante. Y quiero parafrasear al gran escritor Burke. Como una gran asociación de generaciones muertas, vivas y no nacidas, muchas gracias. Como una gran asociación de generaciones muertas, vivas y no nacidas, muchas gracias. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. J.D. Vance, el actual candidato que fue elegido por Donald Trump para ser vicepresidente, estuvo presente en estas reuniones. Y quiero leer un artículo de lo que él dijo sobre las ideas que se establecieron allí. Y quiero recalcar que en este año J.D. Vance apenas estaba corriendo para el Senado. Y
Vemos lo que va a decir o dijo en ese entonces en este artículo que voy a leerles. Dice lo siguiente: en cierto modo, nuestra tarea es tomar a la corrupta clase dirigente estadounidense y reemplazarla por algo mejor, dijo Vance. A solo un mes de las elecciones, el 8 de noviembre, Vance fue el protagonista de la conferencia Restaurando una Nación de la Universidad Franciscana de Steubenville. El evento estaba orientado hacia el llamado conservadurismo del bien común, una filosofía política que generalmente fusiona el conservadurismo social, a menudo explícitamente religioso, con una apertura a un papel poderoso para el gobierno. El movimiento y sus ramificaciones afiliadas, que han cobrado impulso tras la elección de Donald Trump como presidente, son ampliamente controvertidos políticamente entre quienes lo ven como potencialmente autoritario o intrusivo. Pero sus partidarios dicen que están tratando de orientar al Partido Republicano hacia una dirección más populista, al no rechazar los programas económicos estilo New Deal, que tienen un amplio apoyo popular, al tiempo que promueven valores conservadores sobre género, sexualidad y familia. Vance le dijo a la audiencia que no pueden tener miedo a las críticas. No es fácil estar a la vanguardia de un nuevo partido republicano o de un nuevo movimiento conservador cuando tanta gente se está enriqueciendo haciendo las cosas a la antigua manera, dijo Vance. Algunas figuras prominentes que estuvieron entre los oradores de la conferencia en Steubenville son católicos, postliberales y se alinean más con el conservadurismo religioso de estilo europeo, dijo Patterson, quien es un agudo crítico del movimiento por tener tendencias autoritarias. Históricamente, los conservadores estadounidenses han sido muy escépticos con respecto al poder estatal, dijo Patterson, mientras que el enfoque conservador más europeo es apoderarse de ese tipo de poder. Y esto se debe a que gran parte del conservadurismo europeo está ligado a defensas históricas de la monarquía. Eso no es algo que encontrarías en el conservador reaganiano promedio. O sea, hablando del tiempo de Ronald Reagan. Patterson dijo que los académicos y activistas postliberales, especialmente aquellos afiliados al catolicismo conservador, ven a Vance como una oportunidad para insertar algunas de sus opiniones en la política nacional dominante. Definitivamente está dentro de su círculo, dijo Patterson, y creo que es una especie de avatar de algunas de sus ideas. No todas, pero es lo más cercano que tienen, por lo que acuden en masa a él. Vemos que interesante que en este artículo que acabamos de leer, hablan de la manera que es relativo al estilo europeo. Y a mí lo que se me viene en la mente es la persecución europea que se llevó a cabo durante el poder papal, como durante los 1260 años o los 42 meses que menciona la profecía, persiguieron a todos aquellos que estuvieron en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y hoy actual vemos que esta religión, porque la mayoría que están aquí buscando son protestantes y también católicos, están buscando el poder papal. Ahora, como dije anoche, algunos colegas me han preguntado por qué elegimos destacar las corrientes políticas dentro del catolicismo americano en una institución que antes era bautista. A lo que tengo dos respuestas. Primero,
Tocqueville era católico, o al menos era un católico cultural, y le parecía fascinante que en 1830 el catolicismo estuviera floreciendo en una nación fundada por puritanos ingleses y que eso sigue siendo así el día de hoy. Lo que llega a mi segunda respuesta, que es que si dudas del impacto de los católicos en la política americana, solo mira al ocupante de la Casa Blanca. Y eso es Patrick Denning. El presidente Joe Biden es católico. No sé de dónde él sacó su influencia. Ahí está, Joe Biden. Me recordó de Joe Biden anoche. Y echa un vistazo a nuestra Corte Suprema actual, donde 7 de los 9 jueces son católicos. Así que tenemos que tomar nota del pensamiento político católico en América. Ahora con el proyecto 2025. El Partido Republicano está tratando de distanciarse de lo que está contenido en esta agenda. Pero J.D. Vance admite que hay cosas que él está de acuerdo y hay otras cosas que no están de acuerdo. Esta es la táctica de miedo más loca que están usando en este momento. Creo que la mayoría de los americanos no les importa sobre el proyecto 2025. He revisado gran parte del mismo. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay cosas con las que estoy de acuerdo, pero lo más importante es que no tienen ninguna afiliación con la campaña de Trump. La izquierda está tratando de hacer una noticia importante sobre el hecho de que una organización sin fines de lucro conservadora esté participando en un trabajo, aunque esa organización sin fines de lucro no tiene ninguna afiliación con la campaña de Trump. Esto demuestra lo poco que tienen para hacer de campaña de izquierda. Y a mí lo que se me viene a la mente es que una de las cosas que estoy seguro que están de acuerdo es en cuanto a la ley dominical. Cerrar los negocios en domingo. Pero este es algo que el Partido Republicano está tratando de distanciarse, pero lo que me llama la atención es que aceptan de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Los cuernos de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una notable contradicción entre las profesiones y la práctica de la nación así representada. El hablar de la nación es la acción de sus autoridades legislativas y judiciales. Mediante tal acción, desmentirá los principios liberales y pacíficos que ha presentado como fundamento de su política. La predicción de que hablará como un dragón y ejercerá todo el poder de la primera bestia predice claramente un desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que fue manifestado por las naciones representadas por el dragón y la bestia, semejante a un leopardo. Ahora, J.D. Vance, como dije al inicio, él se reúne con personas que tienen mucha influencia en su vida, y estos personajes son católicos, conservadores, y uno de ellos es Patrick Deneen. Él es muy fuerte para buscar el apoyo político. Él cree que Estados Unidos debe de resucitar su manera de vivir del tiempo pasado, buscar el apoyo estatal, ejercer las leyes azules o las leyes dominicales que antes en este país ciertos estados adoptaron. Y él se reúne con personas que están en el gobierno, en la política, y Patrick Deneen no lo esconde. Hay muchas entrevistas en que él lo comunica.
Por último, los poderes policiales enfatizan la importancia central de la religión en una sociedad tolerable. En el momento de la fundación de Estados Unidos y durante gran parte de la historia hasta tiempos muy recientemente a fines del siglo XX, la primera enmienda fue adoptada y entendida no para separar la Iglesia del Estado, lo cual es una ficción de la tradición inventada del liberalismo americano, sino para evitar que el gobierno nacional interfiriera en el establecimiento religioso y el avance de la religión en sus localidades particulares y sus estados. De hecho, en ese momento, para proteger los establecimientos religiosos que existían en muchos estados en el momento de la fundación de Estados Unidos, es por eso que se le prohíbe al Congreso establecer una religión, porque había establecimientos estatales de religión. Tendemos a olvidar, creemos que la primera enmienda trata sobre secularismo. No, la primera enmienda trataba sobre proteger la religión en los diversos estados y localidades. Muchos aquí en Estados Unidos creen que una ley dominical es algo fuera de lugar, que es imposible de poder traer eso aquí. Yo sé que este mensaje de la ley dominical se ha venido llevando a cabo desde 1848 con el conocimiento del sábado. Tiempo después ya se llegó a conocer que este país hablaría como dragón. ¿Cómo va a hablar este país como dragón? Pues ejecutando las leyes religiosas, ejecutando la ley dominical. Y desde los 1860, 70, 80, 90 se ha predicado de esto. Y como ha transcurrido tantos años, dicen que es imposible. Hasta ahora, quienes han presentado las verdades del tercer mensaje han sido considerados a menudo como meros alarmistas. La predicción de que la Iglesia y el Estado se unirían para perseguir a quienes guardan los mandamientos de Dios ha sido declarada infundada y absurda. Se ha declarado con confianza que este país nunca podría llegar a ser otra cosa que lo que ha sido el defensor de la libertad religiosa. Quiero mencionar algo, de que la ley dominical, dentro de esa ley, tienen cosas que va a afectar a muchos, por ejemplo, aquellos que no creen en la Trinidad, el dogma de la Trinidad. Muchas constituciones estatales positivamente pusieron una ley para creer en Dios como un deber cívico y humano. Y muchos pusieron leyes contra la blasfemia. Sí, leyes contra la blasfemia. Los pioneros adventistas, cuando se estaba trayendo la ley dominical como propuesta ante los gobernadores, ante el gobierno de Estados Unidos, ellos encontraron unas leyes que tenían que ver con la herejía o la blasfemia, que ciertos estados adoptaron y que involucraron en la ley dominical. También se notará que esta liga tiene otros planes además de la intención de perseguir a quienes no se sometan a su sábado creado por el hombre. Tal vez persigan a quienes no creen en la Trinidad. Sus antepasados espirituales, los puritanos, consideraban que el arresto y castigo de quienes rechazaban este dogma de la Iglesia era algo agradable a la deidad. Nuestros amigos unitarios deberían estar alerta. La doctrina de la Trinidad y la santidad del domingo son ambas ciruelas ortodoxas de maravillosa dulzura para el diente ministerial. Si todos pueden ser obligados a recibir una, no hay ninguna buena razón por la que no se pueda exigir a todos que acepten la otra. Señor Corliss, en relación con esto, permítanme decir, señores, que el Distrito de Columbia tiene exactamente el mismo tipo de ley dominical que la de Ohio. Esta ley del Distrito de Columbia estaba en vigor cuando se publicó este libro que tengo en la mano.
que era el 1 de abril de 1868. Y me han dicho que esta ley, que leeré, se volvió a promulgar en 1874. Ahora cito un fragmento de la ley. La sección 1 establece que, si alguna persona niega la Trinidad, por la primera infracción, se le perforará la lengua y se le impondrá una multa de 20 libras. Y por la segunda infracción, si el infractor es condenado como se ha dicho, se le estigmatizará con fuego en la frente con la letra B y se le impondrá una multa de 40 libras. Y por la tercera infracción, si el infractor es condenado como se ha dicho, sufrirá la muerte, sin el beneficio del clero. Esto, Patrick está muy enterado de esta ley. Por eso él dice que hay que traer las leyes que tengan que ver con la blasfemia. Esa letra B que se le ponía en la frente indicaba que era un blasfemo. Entonces la persona caminaba con su frente con la letra B, una indicación que era blasfemo. Y hoy día muchos que han estado o estaban en la iglesia adventista y han sido desfraternizados por rechazar el dogma de la Trinidad, han sido desfraternizados y hasta les dicen a muchos, a mí me dijeron personas que yo era un hereje, un blasfemo, y lo decían con un enojo. Se le miraba el semblante de la persona que se molestaban. Y esas son las leyes que Patrick quiere que regresen otra vez en esta nación. Y exija observaciones del sábado. Crecí en Connecticut en una época en la que todavía había cosas llamadas leyes azules. Leyes azules, lo creas o no, este tipo de mandatos en nombre del bien común eran comunes. Si alguien hoy en día promueve el bien común, será atacado instantáneamente e inmediatamente, probablemente en Twitter, por liberales conservadores, así al igual como los progresistas. Los intereses creados en mantener un orden público corrosivo son poderes y Los intereses creados en mantener un orden público corrosivo son poderes y generalizados, y observemos quién se beneficia de este conjunto de acuerdos. Para restaurar el genuino bien común americano y la tradición conservadora nacional, debemos perseguir creativamente estos mismos fines, aunque hoy por medios. Será necesario tomar en cuenta y promover ciertos actos autoritarios en los niveles nacional, estatal y local, en parte para restaurar la perspectiva de que más instituciones políticas locales asuman su papel original. Una característica constitutiva del conservadurismo es un profundo realismo sobre el arte de lo posible. Nunca podemos simplemente regresar, incluso si son verdades eternas. Solo podemos y debemos avanzar desde donde nos encontramos hoy. La restauración de una traducción del bien común en América requiere una nueva revolución americana. Al igual que nuestra primera revolución, debemos aspirar a derrocar a la oligarquía arraigada que ahora se ha aprovechado de muchos de sus ciudadanos y poner en su lugar el tipo de líderes políticos apoyados por el tipo de ciudadanos que como nuestros antepasados lucharon y fundaron una nación en la que cualquier libertad digna de poseer debe ser promovida por y para un verdadero bien común. Lo que es justo decir en la medida en que los pensadores católicos desde el principio creyeron que la iglesia tenía que estar comprometida de alguna manera con el mundo, como Jesús parecía ordenar.
Hubo un acuerdo general y creo que un acuerdo que existe hasta el día de hoy. Incluso a pesar de la preferencia actual por la democracia, que ahora es un D mayúscula, la forma política más importante en la historia del mundo. Sin embargo, la Iglesia Católica siempre ha mantenido la opinión de que puede, en cierto sentido, respaldar cualquier tipo de régimen, al menos en términos del tipo de regímenes tradicionales. Sí, regímenes tradicionales. Se ha encontrado a sí mismo apoyando e incluso recomendando monarquía durante algunas décadas. Durante algunos siglos, y de hecho Tomás de Aquino escribió un tratado o carta completa sobre este asunto, recomendando e incluso tratando de aconsejar al monarca de Chipre, el rey de Chipre, sobre cómo ser un monarca católico apropiado y bueno. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban lograban reavivar el papismo. Actualmente los conservadores de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban lograban reavivar el papismo. Actualmente los conservadores consideran a los demócratas como liberales. Entonces hay una tensión entre los republicanos y los demócratas. Los republicanos actualmente son considerados como los conservadores. Y es por eso que la Iglesia Católica y los protestantes buscan o se inclinan más al partido republicano. Ahora, hablando de la segunda bestia que surge de la tierra, tiene dos cuernos. Esos dos cuernos representan el protestantismo y el republicanismo. El republicanismo no tiene que ver con el partido republicano, sino en la manera que se administra o se gobierna este estado, donde son los ciudadanos que eligen a los senadores, eligen al presidente. Ese es el republicano que se habla en la profecía. En el antiguo Roma se utilizaba, como en inglés se dice, the late hour. Eso es un término que indica que hay que hacer algo, que ya está a punto de terminar nuestra sociedad y hay que actuar, hay que volver a traer la cristiandad a esta nación. Entonces, estos son señales que estamos viendo. Ellos saben que tienen que usar el poder político para volver a traer la cristiandad según ellos y para poder volver que esta nación florezca nuevamente, para introducir las leyes religiosas con el apoyo del gobierno. Ese fue el año, como recordarán, que la ciudad alguna vez creyó eterna, inmutable, inconquistable. Esa capital del mundo antigua,
Roma finalmente se inclinó ante los invasores visigodos. Y con ese golpe de gracia, la era del imperio y el mundo pagano de la antigüedad llegó a su fin. Sin embargo, ese final para Roma fue un verdadero comienzo, nuestro comienzo, el comienzo del occidente. Porque mientras Roma yacía destrozada y humeanteada a 1000 millas de distancia, al otro lado del mar Tireno, el obispo cristiano de Hipona, un hombre llamado Agustín, tomó su pluma para describir una nueva era. Su visión inspiraría al occidente durante milenios y ayudaría a dar forma al destino del país. Llamó a su obra maestra, la ciudad de Dios. La primera ambición de Agustín en ese manuscrito fue defender a los cristianos de la culpa por la caída de Roma. Algunos decían que la religión cristiana, con sus nuevas virtudes como la humildad y el servicio, con su glorificación de cosas comunes como el matrimonio y el trabajo, con su alabanza a los pobres de espíritu, a la gente común, que eso fue lo que hizo que el imperio fuera suave y débil, dejándolo vulnerable a sus enemigos. Ahora, Agustín sabía que era exactamente lo contrario. La religión cristiana era la única fuerza vital que quedaba en Roma en el momento de su colapso. Y ahora Agustín imaginaba esa religión surgiendo de las ruinas del mundo antiguo para forjar uno nuevo, una civilización nueva y mejor. ¿Y cuál sería el secreto de este nuevo orden? El amor. El amor era una gran palabra para Agustín y contenía toda la ciencia política que él poseía. Cada persona, dijo él, se define por lo que ama. Cada sociedad es impulsada por lo que ama. Una nación no es otra cosa, ahora para citar a Agustín, una multitud de criaturas racionales asociadas en un acuerdo común en cuanto a las cosas que aman. Pero en medio de las ruinas romanas, Agustín imaginó una nueva civilización animada por mejores efectos. No los viejos deseos romanos de gloria y honor, sino los amores más fuertes y firmes de la Biblia. El amor a la esposa y los hijos, el amor al trabajo, el amor al hogar, el amor a Dios. Y aunque Agustín dijo que todas las naciones están constituidas por lo que aman, su filosofía en realidad describe una nueva idea de una nación completamente desconocida para el mundo antiguo, un nuevo tipo de nacionalismo, si por así decirlo, un nacionalismo cristiano, organizado en torno de ideales cristianos. Un nacionalismo impulsado no por la conquista, sino por un propósito común. Animado no por el miedo, sino por el amor común. Una nación hecha no para los ricos ni para los fuertes, sino para los pobres del espíritu, para el hombre común. Y su sueño se convirtió en nuestra realidad. 1000 años después de que Agustín escribiera, unos 20,000 agustinos practicantes se dirigieron a estas orillas para fundar aquí una sociedad basada en sus propios principios. La historia los conoce como los puritanos. Y estoy seguro de que algunos dirán ahora que estoy llamando a América una nación cristiana. Y sí lo estoy. Y algunos dirán que estoy defendiendo el nacionalismo cristiano. Y así es.
Expertos le dicen a los americanos durante décadas que la religión los divide, que la religión destruye su paz civil, que la religión está fuera de los límites. La mayoría de los americanos comparten convicciones religiosas amplias y básicas, teístas, bíblicas, cristianas. Nuestra fe nacional está ahí mismo en la Declaración de Independencia. Todos los hombres son creados iguales y dotados por su Creador de derechos inalienables. Nuestra fe nacional está impresa en nuestra moneda. En Dios confiamos, dice nuestra moneda. El presidente Eisenhower lo resumió bien cuando dijo sobre ese lema en 1954. Aquí está la tierra de libertad y la tierra que vive en el respeto de la misericordia del Todopoderoso hacia nosotros. Ahora bien, el consenso de la élite sobre la religión está completamente equivocado. La religión es uno de los grandes unificadores de la vida americana, uno de los grandes efectos comunes. Los trabajadores creen en Dios, leen la Biblia, van a la iglesia, algunos a medida, otros no. Pero se consideran en todo caso miembros de una nación cristiana y entienden esta verdad fundamental. Sus derechos vienen de Dios, no del gobierno, precisamente lo opuesto a lo que la nación necesita. Necesitamos más religión civil, no menos. Necesitamos un reconocimiento abierto de la fe religiosa y la herencia religiosa que une a los americanos entre sí. La campaña para borrar la religión de los americanos de la esfera pública es en realidad una guerra de clases por otros medios. Es la élite contra el hombre común. Es la clase adinerada atea contra trabajadores americanos y, por cierto, no se trata realmente de eliminar la religión. Se trata de reemplazar una religión por otra. Toda nación observa una religión civil. Toda nación es una unidad espiritual. La izquierda quiere religión, pero ellos quieren la religión de la bandera del orgullo. Nosotros queremos la religión de la Biblia. Ahora bien, noto que algunos que se llaman a sí mismos nacionalistas cristianos ofrecen un consejo diferente, un consejo de desesperación. Hay un cierto sabor a fin de los días en parte de su retórica. Todo está perdido, dicen. No se puede salvar a Estados Unidos, no vale la pena salvarlo. Y desde ese lugar de miedo recomiendan políticas temerosas. Una iglesia establecida, etnocéntrica, un frasquismo protestante. Ese no es el camino. Esa no es nuestra tradición. Eso no es lo que creemos. No nos dejemos controlar por el miedo. No volvamos al duro nacionalismo étnico del mundo antiguo, ni a la ideología, ni a la ideología autoritaria de sangre y tierra. Eso no es lo que nos ha dejado el legado cristiano. Ahora, en esta tierra defendemos la libertad de todos. En esta nación practicamos el autogobierno del pueblo. Volvamos, en cambio, a lo que nos une en el bien común, en la comunión común, la dignidad del trabajo, la santidad del hogar, el amor a la familia y Dios. Esa es nuestra civilización. Josh Hawley. Él estaba presente en estas reuniones donde él escucha a los protestantes, los católicos, de una manera radical, ¿verdad? Como traer estas leyes que aún castigan, persiguen. Él admite que hay ideas radicales y él dice, no podemos ir hacia esta dirección, tiene que haber amor. Pero él está de acuerdo que hay que traer la cristiandad, ¿verdad?
y hace, por ejemplo, menciona a los puritanos y al catolicismo, a San Agustín. Él reconoce la historia del pasado, pero él está intentando de que la historia del pasado en su totalidad no vuelva a surgir. Y él cree que eso va a ser así. Pero la profecía dice que hablará como dragón. Una vez que el poder cristiano o las entidades cristianas buscan el apoyo político, no hay nada que pueda retroceder. Podemos verlo con los judíos. Buscaron al poder romano para llevar a muerte a Cristo. Vemos a la Iglesia Católica buscando el poder romano nuevamente para perseguir a los cristianos, a todos aquellos que se oponían a sus creencias. Y hoy, si se vuelve otra vez a unir Iglesia y Estado, seguramente se va a repetir el pasado. Y no solamente por lo que se ha dicho en la historia, sino lo que dice la Biblia, que este país, Estados Unidos, hablará como dragón. Una vez eso se lleve a cabo, más seguro, según la profecía, va a venir la persecución. And it's just a little bit of an angle. Y solo es un pequeño ángulo, es su oreja o la parte de atrás de su cuello, y muerto. Y espero que se haya despertado el día siguiente y se haya dado cuenta de que Dios le había perdonado la vida con un propósito. Y que Él se dedique radicalmente a Jesucristo, que se convierta en católico. Y tal vez J.D. Vance puede hacer que Trump sea católico. Y luego se convierte en un guerrero de Jesucristo. No solo para MAGA, hacer América grande otra vez, sino por algo redentor. Algo salvífico. No solo necesitamos votos, no solo necesitamos personas en el Senado. Necesitamos a la gente que se enamore de Jesucristo. Y necesitamos oraciones en el nombre de Jesús. No oraciones ecuménicas genéricas. Necesitamos oraciones en el nombre de Jesucristo. Necesitamos una capilla católica sólida. Y quiero ver a algunos sacerdotes y sultanas en la Casa Blanca haciendo más exorcismos después de que Biden haya estado ahí. ¿Estás de acuerdo con eso? Dale me gusta. Si yo fuera Trump, traería a 12 de los sacerdotes más santos, los exorcistas más santos de América, y exorcizaría la Casa Blanca adelante, enfrente y por detrás. Exorcizaría la Casa Blanca. Agua bendita, remoja las alfombras con agua bendita. Saquemos al diablo. Hagamos entrar a Cristo. Hagamos que a Estados Unidos vuelva a ser piadosa y de Dios. Hagamos que América sea cristiana. Hagamos que América sea católica. Ahora vuelvo con J.D. Vance. Te quiero leer un poco de la historia espiritual de J.D. Vance. Él está casado con una mujer de India. No sé mucho de ello. Casados desde 2024, tienen 3 hijos. Y J.D. Vance creció como protestante, sabor evangélico. Alrededor del año 2016 comenzó a estudiar el catolicismo y comenzó a pensar seriamente: necesito ser católico. En 1919 fue bautizado, confirmado en la Iglesia Católica en el priorato de Santa Gertrudis en Cincinnati, Ohio.
Como santo de confirmación eligió a San Agustín de Hipona. Eso es excelente. Eso es una buena señal. San Agustín, junto ahí con Tomás de Aquino, es la piedra angular de nuestra tradición teológica católica. Así que eso me indica que J.D. Vance aborda el catolicismo a través del aspecto filosófico, teológico y con esperanza moral del catolicismo. Supongo así. Si alguien eligió a San Agustín, supongo que es desde ese ángulo con el que vienen. Y dijo que se convirtió al catolicismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cito. Con el tiempo se convenció de que el catolicismo era verdadero. Y Agustín me dio una manera de entender la vida cristiana. Perdón, la fe cristiana de una manera fuertemente intelectual. Quiero leer este artículo. Este artículo tiene que ver con un artículo de los jesuitas y me llama la atención el lenguaje que ellos utilizan aquí. Ahora, antes de leerlo, cuando Roma pagana estaba cayendo, el Imperio Romano, Constantino se convirtió a la cristiandad o al catolicismo por motivos políticos, el apoyo de la iglesia. Y interesantemente, Constantino fue el que trajo la ley dominical. Él puso la ley dominicana en aquel entonces y es muy interesante a quien ahora este movimiento o estas identidades están comparando a Donald Trump. Quiero leer este artículo. Dice: Vance está vinculado a una ideología conocida como integralismo católico, un movimiento intelectual que, según los expertos, prefiere un enfoque de poder blando para ejercer influencia cristiana sobre la sociedad. Los pensadores del movimiento anuncian la importancia de un asesor estratégico cristiano para las personas en el poder, como Kevin Valier, profesor de la Universidad Estatal de Bowling Green y experto en integralismo católico, dijo a RNS a principios de este año: existe la sensación de que el orden liberal es tan corrupto que los católicos de élite tienen que encontrar posiciones de influencia y utilizarlas en una especie de manera noble y apropiada, dijo. Adrian Vermeule, de la Universidad de Harvard, líder del movimiento, afirmó que los integralistas alguna vez vieron a Trump como una figura similar a Constantino el Grande, el emperador romano que se convirtió al cristianismo. Vermeule también elogió a Trump comparándolo con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, un líder ampliamente criticado por ser autoritario. Ellos reconocen que hay que buscar influencia o ejercer una influencia sobre personajes en la política. Ahora, Taylor mencionó de que J.D. Vance eligió a San Agustín con una buena razón. Josh Hawley mencionó a San Agustín. Quiero leer algunas cosas que San Agustín, a como se le conoce, ¿verdad? Porque Agustín no fue santo en realidad, pero así se le conoce, San Agustín. Cuando hablo de Agustín, es de Hipona. En una de sus cartas, él dijo lo siguiente: ahora, veis pues, si no me equivoco,
que no se debe considerar el hecho de que alguien esté obligado, sino si aquello a lo que uno está obligado es bueno o malo. No digo que una persona pueda ser buena contra esta voluntad. Yo digo, sin embargo, que el temer lo que no quiere sufrir abandona la terquedad que lo frena o se ve obligado a reconocer la verdad que no había conocido. Así, por miedo, o rechaza el error por el que luchaba, o busca la verdad que no conocía y ahora sostiene voluntariamente lo que no quería sostener. Tal vez sería superfluo decir esto con algunas palabras si no nos los demostraran tantos ejemplos. Vemos que no estos o aquellos seres humanos, sino muchas ciudades, eran donatistas y ahora son católicos, y odian intensamente la división diabólica y desean ardientemente la unidad. Ellos, sin embargo, se hicieron católicos con motivo de este miedo en que os disgusta por las leyes del emperador de Constantino, ante quien vuestro pueblo acusó por primera vez a Cecilia por iniciativa propia, hasta los emperadores actuales que decretaron que el juicio de aquel hombre que vuestros predecesores eligieron, a quien preferían con jueces a los obispos, debían ser muy justos, observado en su contra. Quiero leer otro artículo porque quiero enseñar la influencia que tiene Agustín con las iglesias cristianas hoy en día. Dice este artículo: en muchos sentidos, San Agustín de Hipona fue el teólogo postpaulino más influyente de la cristiandad. Incluso hoy en día es ampliamente citado y venerado. Pero lo más importante es que su enfoque teológico ha sido profundamente interiorizado para ser visto como normal. Cualquier desacuerdo con sus escritos equivale a herejía, y esto se aplica igualmente a las tradiciones católicas y protestantes. Muchos temas importantes del pensamiento cristiano se remontan a Agustín. Estos incluyen la teoría de la guerra justa, la Trinidad y el pecado original. Hoy en día muchos creen que una de las maneras de demostrar la autoridad, la Iglesia Católica, es por haber cambiado el día de reposo del sábado, séptimo día al domingo. Pero otra cosa que es interesante, porque Patrick quiere que estas leyes dominicales, incluyendo la ley que tiene que ver con la blasfemia, sean nuevamente establecidos en esta nación. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Quizás por eso la Iglesia Católica, por ejemplo, aunque tiene relaciones muy estrechas y cordiales, no puede estar bajo el paraguas de otra organización. Nosotros nos posicionamos de manera similar. Nos uniremos a cualquier mesa donde la gente venga en igualdad de condiciones. Pertenecemos a la familia de cristianos que confesamos al Dios triuno, la divinidad de Jesús, que es Señor y Salvador. Sin embargo, para que quede claro, en algunos países la Iglesia Adventista del Séptimo Día forma parte, por ejemplo, de la Federación Protestante Mundial u organizaciones similares. Francia y España son esos casos, porque el gobierno trata directamente con estas entidades que incluyen católicos, protestantes, judíos, musulmanes, etc. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes.
Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. La doctrina de la inmortalidad natural del alma es un error con el que el enemigo engaña al hombre. Este error es casi universal. Esta es una de las mentiras forjadas en la sinagoga del enemigo, una de las sequías venenosas de Babilonia. Todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus delicias. Y oí otra voz del cielo diciendo: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sin intentar defender el sistema de interpretación bíblica de nadie, podemos aprender este hecho, a saber, que cuando el diablo se hace pasar por ministros muertos y comienza a predicar, es solo con el propósito de socavar la fe en la Biblia. Y aquellos que se han desviado tanto de la palabra de Dios como creer la ficción de Satanás de que no hay muerte, a pesar de que la palabra de Dios dice lo contrario, si no abandonan ese error, caerá fácil víctima de toda la doctrina falsa con la que los agentes de Satanás inundará el mundo. Salir de ella. Tienen que rechazar la inmortalidad del alma, tienen que dejar todas esas enseñanzas que incluye el vino de su fornicación, el espiritismo, y créanlo o no, el rechazar de que Cristo es hijo literal también es espiritismo. La hermana White lo habló de que en los postreros días muchos negarán de que Cristo es el Hijo de Dios. La posición de Cristo, ser Hijo de Dios literal, es una posición que es bien establecida en la Biblia, pero los maestros del tiempo final, por estar enredado en el espiritismo y la alianza con otras denominaciones, rechazarán esta enseñanza bíblica. Let me leave you with just a couple of other. Solo permíteme dejarte con un par de otros pensamientos. Ha habido muchos rumores en las últimas semanas que el Partido Republicano, el de ahora, y el Partido Republicano del futuro no será un lugar que le da la bienvenida al conservadurismo. Idealmente, desde el fondo de mi corazón, quiero decir que eso no es cierto. Los conservadores tienen un asiento en esta mesa y siempre la tendrán, mientras yo tenga alguna influencia en este partido y el presidente Trump. Y yo sé que también está de acuerdo. Estamos viendo señales de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viendo que el poder religioso está buscando ejercer el poder político para poder implementar las leyes religiosas y así, como la profecía dice, perseguir a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducidos a que renuncien a su fe.
Hoy muchos pastores, ministros, les dicen a sus feligreses que no escuchen la verdad. Muchos por temor a ser sacados de la iglesia, a ser desfraternizados, no quieren escuchar. Y ellos no tienen ninguna defensa más que solo decir, el pastor sabe, el pastor estudió, él conoce más. Entonces ellos se guían a base de tradiciones y no a base de un escrito está. La Biblia es muy clara. El pueblo de Dios será perseguido. ¿En qué lado vamos a estar? ¿En qué lado nos vamos a encontrar? La persecución será fuerte. Hoy en día muchos no guardan el sábado a como se debe de guardar porque dicen, tengo que trabajar, tengo que sostener a mi familia, tengo que traer el dinero para poder comprar los alimentos, pagar la luz, la casa, la renta, el carro. Hoy tengo que hacerlo. Hoy no está la ley de que la ley nacional, la ley dominical. Si hoy no hay una obligación por parte del poder civil y hoy estamos violando el sábado, ¿qué será cuando se imponga la ley dominical? Cuando allí sí se dirá, si no trabajas el sábado, te vamos a quitar tu trabajo, tu casa y no podrás dar alimento. Si hoy no podemos vencer la tentación hoy de trabajar en sábado, cuando llegue esa prueba, no podremos vencer. Y tenemos que pedir la ayuda a Dios, porque lo que se viene no es algo fácil. Y solamente con la ayuda de Dios podemos nosotros vencer. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Volvamos. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿De qué lado estaremos?